La forma más fácil de obtener la atención de una persona vulnerable es contarle una injusticia, y los inmigrantes son el tema perfecto. Yo soy Dani y hoy vamos a hablar de la inmigración. Yo trato de ser pragmático, por lo que la justicia no me es tan importante como el bienestar. Por lo que decir que los inmigrantes son buenos o malos, que si cometen más o menos delitos, no me es tan importante como el crecimiento económico, como el dinero que aportan ellos a España como país. Hoy contaré por qué la xenofobia nos molesta más que nos ayuda, por qué los inmigrantes no se pueden hacer desaparecer y por qué razón los partidos socialistas de izquierda apoyan a los inmigrantes. Defender a los inmigrantes porque son personas, tienen derechos, etcétera, etcétera, no es lo mío. La justicia social no me importa tanto como el poder adquisitivo de los españoles. La primera pregunta a responder es si los inmigrantes son imprescindibles. Pues depende de cuáles sean nuestros objetivos. Si necesitamos tener crecimiento económico, necesitamos que la población crezca. Y si resulta que la local no crece, que es nuestro caso, entonces una de las soluciones más fáciles y más a mano, y más funcionales, es aumentar la inmigración. Sin embargo, si nuestro objetivo es la preservación cultural, pues tendremos que limitar muchos a los inmigrantes y dejar entrar a cuantas menos personas mejor. La pregunta es, ¿podemos tener crecimiento económico más preservación cultural? En España no. Eso es imposible. Por ejemplo, en Corea del Norte no hay inmigración, por ello ellos preservan su cultura de una forma muy eficaz, pero a un coste económico. Para nosotros tener crecimiento económico sin aumentar la población, tendríamos que producir más con lo que tenemos. Y la práctica nos enseña que eso no es compatible con la realidad y no es algo que suele pasar. E incluso si lo hacemos y pasa, ese crecimiento está muy limitado en un año, dos. Luego tenemos que aumentar la cantidad de personas porque si no, no podemos seguir creciendo. Es un problema que, por ejemplo, China ya afronta y pues va a tener que lidiar como ellos puedan. Y hablo de preservación cultural porque es la idea más popular entre las extremas derechas. Y la inmigración es un tema muy importante para los grupos conservadores. Y no puedo evitar decir dos cosas sobre esa preservación. Uno es que la cultura no es estática. Lo estático tarde o temprano muere, desaparece. La cultura es algo dinámico que está en constante cambio. Y hacia donde vaya no es la elección de la persona que esté en el poder o incluso de la persona que más dinero tenga. ¿Pueden influenciarla? Pueden. Pero esa es la clave, que la pueden influenciar, no la pueden cambiar a su deseo, a como ellos quieran. Uno de los mejores ejemplos es el Imperio Romano, ya hace como 2000 años que desapareció, pero hoy en día somos herederos de esa cultura y lo son casi todos los países europeos, lo es Rusia, parte de Turquía, Estados Unidos, pero desde la caída del imperio hasta hoy en día la cultura de todos esos países ha ido cambiando, aunque se haya visto influenciada. A mí la verdad es que me surge la pregunta de cuán de importante es eso, porque al final, bueno, ha existido, ha influenciado y las cosas al final cambian y lo importante es seguir existiendo. El cómo lo hagamos ya va en el segundo o tercer puesto en las prioridades. Lo primero es que tenemos que sobrevivir y seguir existiendo. Lo segundo es que para promover una cultura, la peor táctica que uno puede hacer son los lloros y las penas. Por ejemplo, una persona que no le puede ganar la competencia por un puesto de baja cualificación a un inmigrante, igual el problema no es el inmigrante. Luego, por otro lado, está la buena propaganda, que es, por ejemplo, hacer artes marciales, hacer deporte, tener alto poder adquisitivo, que es algo que suelen promover los grupos conservadores, las derechas, que está por aquí, bueno, en la cámara de espejo, total, que es algo que suelen promover las derechas y pues es mucho mejor que llorar. Y lo tercero es que no puedes controlar la cultura, aunque a muchas personas le pueda parecer que el gobierno puede decir lo que tienen que pensar los ciudadanos y les puede decir lo que tienen que hacer. Eso no es así. Podemos coger el país con mayor poder y mayores recursos para controlar a sus ciudadanos, que es China, y podemos ver el ejemplo de ello. Ellos saben que no es nada simple y que lo mejor que puedes hacer tú como gobierno es tratar de darles la dirección, el rumbo hacia donde tienen que ir los ciudadanos. Pero el camino, digamos, del punto A al punto B, donde el punto A no quiero hacer algo y el punto B ya quiero hacer algo y lo empiezo a hacer, ese camino lo tiene que pasar el ciudadano.
lo único que puede hacer el gobierno es tratar de darle la dirección, y eso los chinos lo saben muy bien. Pero bueno, aún así hay muchísimas personas, incluso muchísimos gobiernos, muchísimos países, donde piensan realmente que van a poder obligar a los ciudadanos a que piensen o hagan las cosas que el gobierno quiere. Y bueno, volviendo a la xenofobia, no ayuda porque hace que los ciudadanos vivan frustrados, con un sentimiento de injusticia constante, y no puede haber nada peor que sentirse mal en un periodo de tiempo prolongado. Hace que el ciudadano se vuelva disfuncional y que en general produzca muchísimo menos que un ciudadano satisfecho y tranquilo. Y los seres humanos somos personas que tenemos un recurso limitado. Podemos consumir una cantidad de información limitada, podemos realizar una cantidad de acciones limitadas, y el odio, que consume un montón de recursos, hace que estas acciones, que incluso esta información, se reduzca tanto que no podamos hacer cosas extraordinarias, que esa posibilidad no exista para nada. Por eso los políticos, influencers, periodistas que se dedican a hacer contenido populista, el cual, pues quieras o no, fomenta el odio, no de forma directa para que se puedan censurar, pero lo hacen suficientemente indirecto como para que se pueda publicar, pues esas personas están haciendo mucho mal y no están haciendo, pues, el bien para sus ciudadanos, para la sociedad española. Ya que crear contenido que enseñe las injusticias de España o de otros países, ya que bueno, en todos los países hay injusticias porque la vida por defecto es injusta, es un contenido que obviamente atrae la atención porque a la gente pues les gusta ver eso. Hay gente que les gusta sufrir o ver que ellos no están sufriendo y otros sí que lo hacen. Y bueno, no me malinterpretéis, no hablo únicamente de la derecha. La izquierda se dedica a hacer lo mismo, incluso con más intensidad. Si ves y lees a personas así constantemente, pues deja de hacerlo porque literalmente te están jodiendo la vida. Y eso no quiere decir que no haya que tener una política migratoria estricta, sino lo contrario. Y vamos con por qué no es posible cancelar la inmigración totalmente. La cosa está en nuestros gastos y especialmente en las pensiones, ya que hoy en día nadie se plantea reducir drásticamente las pensiones para que sean sostenibles, pues asumimos que vamos a tener que subir nuestro gasto, y para subir el gasto tenemos que subir el ingreso. ¿Por qué? Pues todo el mundo sabe que cada vez hay más pensionistas porque la población envejece. Cuando llegue a 1000 suscriptores publicaré un vídeo sobre las pensiones porque hay bastantes cosas interesantes que comentar. Y los inmigrantes porque nuestra posibilidad, nuestro potencial para aumentar el crecimiento económico está muy limitado. ¿Por qué? Pues alta carga fiscal, alto precio de la mano de obra y una energía cara. Tenemos que competir con países como China, Estados Unidos, Rusia para nuestro mercado interno y externo. Entonces es que literalmente no tenemos nada que hacer. Por ello, nuestro crecimiento está muy limitado y la única solución que pueda haber es la inmigración. Luego, si no queremos crecimiento económico y estamos dispuestos a reducir las pensiones, no sé, a la mitad, en 2/3, pues en ese caso sí que podríamos olvidarnos de la inmigración y tener crecimiento económico en base a bajada de impuestos y reducción de gasto. Entonces, ya que resulta que cada vez hay más pensionistas y hay que pagarles, tenemos que aumentar esos gastos, y para aumentar los gastos tenemos que aumentar los ingresos. No podemos aumentar los impuestos de forma infinita porque hay una cosa que se llama la curva de Laffer, que por lo visto los gobiernos españoles no saben lo que es, dado el IRPF que tenemos actualmente, que es ridículo. La curva de Laffer básicamente quiere decir que llega un punto en que tú, cuanto más subas los impuestos, vas a recaudar cada vez menos porque estás bajando la actividad económica y estás haciendo que los ciudadanos evadan los impuestos porque no les parece justo pagar la mitad de sus ingresos, por ejemplo. Y entonces, si queremos aumentar los ingresos, si queremos seguir pagando las pensiones, tenemos que tener crecimiento económico, sí o sí, no hay otra salida. Y ese crecimiento, la única forma sostenible en el tiempo de tenerlo, bueno, sostenible, porque tampoco podemos aumentar la población de forma infinita, pero bueno, por lo menos extenderlo 1 o 2 décadas, es aumentando la población. Y resulta que los españoles no se reproducen, aún con todas las ventajas fiscales que se le da, con las bajas de paternidad, maternidad, no se reproducen. ¿Y qué solución nos queda? Los inmigrantes. Escribidme en comentarios porque creéis que en el campo y en la obra no hay españoles que trabajen y tenemos solo a inmigrantes.
Y entonces tenemos la respuesta por qué los socialistas apoyan tanto a los inmigrantes. Pues la respuesta principal es que cuando esos inmigrantes obtengan la nacionalidad, pues van a votar a esos socialistas. Pero también los socialistas son más partidarios que la derecha de la idea de imprimir dinero y repartirla en ayudas, subsidios, etc. Y los inmigrantes son en parte alguien que les va a dar posibilidad de tener más presupuestos para repartir ese dinero. Y a los políticos de la izquierda se les forma la imagen de que van a poder resolver todos los problemas que nazcan de una inmigración abusiva imprimiendo dinero y repartiéndolo. Eso es falso, es muy irracional y no va a acabar bien. ¿Por qué? Porque no se va a poder solucionar, ya que imprimiendo dinero estamos generando inflación y le estamos quitando poder adquisitivo a los españoles para resolver problemas de inmigrantes. No mola. Como vivir la vida pensando únicamente en los próximos 4 años y lo que vaya a pasar a posteriori ya no es nuestro problema y que pase lo que pase. Eso no está bien y en mi opinión todo partido político individual que se dedique a eso hay que enterrarlo y que nunca más se dedique a la política porque es muy irresponsable. Y hablando de izquierda a derecha, a mí me parece más funcional dividir la sociedad, las élites, el gobierno entre pragmáticos y idealistas. A los idealistas les importa más los valores, el ayudar a los demás países, financiar todo lo social de forma excesiva. También les importa lo espiritual, la grandeza de España, que por ejemplo los fanáticos religiosos son idealistas. Y luego están los pragmáticos, que les importa el poder adquisitivo de los españoles, el poder adquisitivo propio, la seguridad de cada uno, que pueda salir a la calle y estar tranquilo, la libertad financiera. Y no les importa tanto las cosas que le importan a los idealistas. Y a través de ese prisma ver que hace cada gobierno es muy funcional y permite tener una imagen bastante realista. Por ejemplo, podemos ver cuán de pragmática está siendo la Unión Europea con la guerra de Ucrania, o cuán de pragmático está siendo Estados Unidos con el conflicto de Irán, o cuán de pragmático está siendo China con el conflicto de Taiwán, o cuán de pragmático está siendo Rusia con el conflicto de Ucrania. Son temas donde puedes ver la perspectiva de los países que participan en los conflictos que he mencionado. No tienen por qué ser conflictos, pueden ser cualquier tema, pero los conflictos son bastante demostrativos y puedes ver el rumbo hacia dónde van, si sus acciones son idealistas o pragmáticas, ya que los idealistas pues terminan en default, sin dinero y con una población empobrecida, rollo Turquía, Venezuela, Zimbabue. Y bueno, no siempre la derecha son los pragmáticos y la izquierda los idealistas, es algo que depende de la época y del país. Es dinámico, va cambiando. Y por desgracia en España encontrar a alguien pragmático en el tema de la inmigración es bastante complejo, ya que pues no vende y lo importante es lo que vende, porque al final la política, la democracia, trata de atraer la atención y a cada uno que saque sus conclusiones de cuán de funcional y bueno es eso. En este vídeo no he hablado de las soluciones que se pueden imponer para tener una migración más sostenible, porque no me da el timing, pero ya sabes lo que hacer para que publique un vídeo sobre eso. La conclusión es muy simple. No hay que sufrir sobre cosas que no tenemos poder, que no podemos afectar de forma directa. Esto no quiere decir que haya que pasar de la migración. No, más bien hay que votar a partidos políticos que nos den una respuesta más cuerda a nuestras necesidades. Y hay que trabajar en lo que sí que podemos cambiar y lo que sí que tenemos efecto real para así vivir satisfechos y tranquilos. Así una persona puede producir mucho más y hacer un efecto mayor, más provechoso sobre el lugar donde vive, el lugar donde existe. Y así como curiosidad, por ejemplo, para mí el orden de prioridades es primero mi bienestar, segundo el bienestar de mi familia, tercero el bienestar de mi entorno y cuarto el bienestar del país en el que vivo, el país del que soy. Entonces no es normal que algo que esté en el cuarto puesto me preocupe más que algo que está en el segundo o en el primer puesto. Hay que tener las prioridades claras. Hay que preocuparse por lo que realmente vale la pena. Y para los medios de comunicación, los creadores que se dedican a promover cosas que pues, terminan haciendo daño a los ciudadanos, la mejor forma de comunicarles que no mola lo que hacen es dejar de verlos y pasar de ellos y, bueno, fomentar a los demás que también dejen de verlos porque realmente hacen daño y no deberían de existir, por lo menos en tal cantidad como lo hacen hoy en día. La semana que viene hablaré de cómo es posible que China
siendo un país donde más del 90% de la población viven por debajo del umbral de pobreza, hayan pasado a ser la primera economía del mundo. Hasta la próxima.